Y luego de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, muchas personas se preguntaron qué pasará con la inversión de las Afores en este proyecto de infraestructura y desarrollo para el país. Y justo para analizar las consecuencias financieras para los trabajadores que cuentan con este sistema de ahorro para el retiro, saludamos esta noche al doctor en Economía por la FES Aragón de la UNAM, Darío Guadalupe Ibarra. Doctor, bienvenido a Capital 21, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Doctor, ¿de dónde proviene la pérdida de valor de los activos de los trabajadores mexicanos? ¿Se podrá recuperar? Sí, de hecho sí. Me parece que ha sido un poco exagerado cuando se dice que ya en automático los trabajadores van a perder. Si a esas vamos, en realidad el anuncio que se hizo el día de hoy respecto a la regulación al sistema bancario tuvo un impacto en la Bolsa Mexicana de Valores. La caída de empresas internacionales, el índice de precios y cotizaciones Dow Jones, por ejemplo, a lo largo del mes de octubre, arrastró también a la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando se hizo el anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, también cayó la Bolsa de Valores, pero de ninguna manera podemos decir que esta caída del anuncio sea comparable con las que acabo de señalar. Las otras dos dañaron mucho más al índice de precios y cotizaciones y consecuentemente la posibilidad de pérdidas es mayor por esta razón que por otra. Vale aclarar que existe la posibilidad de que las Afores inviertan hasta un 20% en empresas que cotizan en bolsa, pero hasta este momento lo han estado haciendo aproximadamente en 5%. Así es que en este momento no podemos decir de manera contundente que los trabajadores ya perdieron. Sí existe la posibilidad, sí han perdido por supuesto, pero debo señalar también que en 2008, durante la crisis financiera internacional, hubo una pérdida mucho mayor que la que podríamos esperar en este momento. Así es que sí se puede recuperar. Se ha invertido si acaso el 1% del valor de lo que están administrando las Afores. Por lo tanto, no me parece a mí que sea una suma que podemos decir que sea de escándalo. Sí hay riesgo, por supuesto, pero de ninguna manera podemos decir que en este momento estemos al borde del colapso o que las Afores vayan a quebrar. No. Doctor, nos dice usted que es una práctica común que se haga la inversión de las Afores en empresas que cotizan en la bolsa. Esto incluye proyectos gubernamentales como el Aeropuerto Internacional y de ser así, ¿podrían invertir en la construcción de lo que será el nuevo proyecto aeroportuario? Por supuesto, sí, absolutamente. De hecho, vale señalar que no es nuevo que se pretenda que el sector público invierta los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores en diferentes obras públicas. Durante algún tiempo se mencionó que se podría invertir en el sector energético. Si esas vamos, en realidad no hay mucha diferencia entre invertir en el sector de transportes aéreo o en el energético, eléctrico, petroquímico, en el que ustedes quieran. No hay gran diferencia. Lo que en todo caso se tiene que hacer es evaluar adecuadamente los proyectos. Aquí me parece que es donde tenemos la principal falla. Uno de los riesgos importantes de una obra de esta magnitud es que pudiese ser cancelado ante el cambio de gobierno, definitivamente. Al momento de hacer la evaluación, debieron considerar este elemento. Así es que sí es posible invertir los fondos de los trabajadores, se pueden invertir en obra pública, pero hasta este momento, en términos de inversión para empresas, solamente se ha estado utilizando aproximadamente el 5% y el grueso, más de la mitad, se está invirtiendo en instrumentos de deuda pública. Así es que para efectos prácticos, el gobierno federal es el que está haciendo uso en mayor medida de los fondos de ahorro para el retiro. Doctor, ¿es conveniente en estos momentos realizar aportaciones voluntarias a las Afores? Absolutamente. Qué bueno. No en este momento, sino siempre. Si observamos el rendimiento de los instrumentos de inversión del sector formal de la economía, no olvidar que también tenemos un sector informal a través de cajas de ahorro, tandas, etcétera. Si consideramos únicamente el sector formal, las Afores son aquellas que están dando mejores rendimientos y con menor riesgo. Por lo tanto, definitivamente no debemos apostar como trabajadores únicamente a lo que estamos aportando. Nosotros, nuestro patrón y el gobierno. No olvidar que eso es tripartita. Lo que nosotros aportemos a nuestra cuenta individual va a ayudar a que llegado el momento podamos tener una pensión más decorosa. El sistema es riesgoso por sí mismo. Está por verse en poco tiempo, cuando llegue la madurez este sistema, está por verse si se acumuló la suficiente riqueza para que los trabajadores reciban una pensión decorosa. Mi pronóstico es que no. Ya ocurrió en otros lugares del mundo, concretamente en Chile. En Chile, hace algunos años, el sistema llegó a su
a su maduración, y lo que ocurrió es que lo que habían acumulado los trabajadores no era suficiente para pagarse a sí mismos una pensión decorosa. Así es que definitivamente la recomendación es que sí, que los trabajadores contribuyan tanto como sea posible. Doctor, ¿cuál sería su recomendación para nuestros televidentes en caso de que alguno de ellos tenga la preocupación de que su Afore pudiera verse afectada por esta inversión en el aeropuerto que quedó cancelado? Lo que tendrían que hacer, desde mi óptica, es entrar a la página web de la CONSAR, revisar los rendimientos netos. Eso es muy importante. Es decir, el rendimiento que se consigue una vez que se ha tomado la comisión. Las Afores no trabajan gratuitamente, cobran comisiones, por lo tanto hay que revisar el rendimiento neto. Si el Afore que nosotros tenemos no se encuentra entre las más altas, definitivamente cambiarse. Cambiarse a un Afore que nos dé un rendimiento neto mayor. Esa será la recomendación. Lo que hay que hacer es revisar entonces el portal de la CONSAR. Conviene tener a la mano un estado de cuenta de la propia cuenta de ahorro para el retiro, compararlo y hacer la modificación respectiva hacia el Afore que nos dé un mayor rendimiento neto. Esa será la recomendación. Además, por supuesto, de, en la medida de lo posible, hacer contribuciones voluntarias. De acuerdo, doctor. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto recibirlo, doctor. Muchas gracias. Un placer.